todo en la parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Yo trabajé 13 años en el Seguro Nacional de Salud con la doctora Altagracia Guzmán, que seguro ustedes la conocen. Claro, nuestra Sí, profesora. sí, claro. Y bueno, ahora estamos en la aseguradora privada más grande, en la parte que tiene que ver con farmacoeconomía y farmacovigilancia. Entonces, claro, sí, participamos también con varias entidades académicas, igual con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, otras universidades también que han estado introduciendo contenido de materias administrativas en el tema de gestión en salud. Así que a la orden y muchísimas gracias. Gracias de por venir. Quiero aclarar, y Restituyo puede confirmar que nosotros sí somos de base dominicana, pero tenemos una mentalidad internacional. Qué bueno. Y abarcamos y tratamos de invitar a personajes que conozcamos de cualquier parte del mundo. Esta plataforma está abierta para entrenar, educar y hacerlo de una manera libre, sin tener en cuenta nada que no sea aprender. Claro. Doctor Williams, quisiera aprovechar para que se presentara, el doctor Silía también lo conozca porque está en Massachusetts, donde también existe una filial del Colegio Médico Dominicano, y es el doctor Carlos Ramírez. Si puede abrir su micrófono para que se presente y lo conozcan, porque también ahí se agrupan muchos profesionales, y el doctor Ramírez es cofundador del Colegio Médico de Massachusetts en esa área de Boston, de Lynn, Lawrence, que también el doctor Silía ha estado por ahí dando conferencias. Doctor Ramírez, si puede abrir su micrófono. ¿Me escuchan, por favor? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Y primero, dar las gracias a usted y a mi colega y tocayo, doctor Carlos Williams, ¿verdad? Y también me siento triste al saber que mi maestro de neurología, doctor Santoni, creo que escuché que falleció. Esa es la realidad. Sí. Hace unos 20 días, un mes, no ha cumplido el mes todavía. Sí, paz a sus restos, y la verdad que me siento triste porque yo disfruté de su cátedra, era un magnífico maestro, ¿verdad? Y lamento mucho que mi maestro haya partido. Paz a sus restos. Doctor Silía, sin más preámbulos, tengo una pregunta, y es con respecto a la sinapsis neuronal con relación a la sustancia de la dopamina, la gran creadora de la felicidad, pero dopamina, glutamato prácticamente no se llevan muy bien. Entonces, la pregunta es, estoy leyendo un libro que se llama Antiinflamación, y en el libro el autor, que también es médico, por cierto, creo que es endocrinólogo, tiene algo que ver con neurología, pero creo que es más endocrinólogo, donde él habla del cortisol también como esa certificación que usted le dio, el enemigo de la salud, el cortisol, pero al mismo tiempo él habla de esa inflamación crónica que desconocemos por los eicosanoides, y estimulando varias direcciones, como es el ácido eicosanoide y otros ácidos que tienen que ver finalmente con la inhibición o la producción de los eicosanoides. La pregunta es que él habla de que el cortisol, si lo dejamos crecer fuera del límite, como bien dijo usted, es un enemigo. Pero él habla también de que en esta pandemia, él no lo dice, eso lo estoy planteando yo, porque la gente siempre me está consultando y hablando, y están haciendo la automedicación con la llamada receta, que yo no le llamo una receta indígena, sino tiene que ver con nuestros orígenes de sociedad subdesarrollada, y hacemos uso de todos los recursos que tenemos alrededor para hacerle frente a esta problemática que nos ha puesto prácticamente de rodillas, como dice usted. Hay una sustancia que se llama turmeric. Esta sustancia estuve investigando y es bien usada, pero cuando se abusa de ella,
cuando se abusa de ella, entonces tiende a producir... La sustancia se llama, perdón, doctor. Turmeric. Son raíces. Sí, turmeric, son raíces. Cuando estuve investigando la sustancia, me di cuenta que tiene efectos secundarios cuando se abusa de ella. Para no cansar mi intervención, la pregunta es esta. ¿Qué pasa en las sociedades cuando sus autoridades se desligan de la educación de sus conciudadanos? ¿Cuál es el resultado final de esa población? ¿Esa población tiende a enloquecerse como si fuera la Revolución Francesa, o ellos tendrán que adaptarse a las nuevas normas? Tendrán que adaptarse a las nuevas normas porque no han conocido este modus vivendi. No han conocido que hay que aislarse, hay que estudiar, hay que leer, tratarnos con más afecto. No, queremos vivir de manera desorganizada porque esto nunca había sido parte del modo vivendi. Muchas gracias, doctor Sillier. La sustancia últimamente se llama turmeric, que es la cúrcuma, creo que cúrcuma. Ah, la cúrcuma. Sí. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Ruiz. Ramírez, perdón. Gracias, doctor, es de tuyo. Muchas gracias. Me gustaría también agregar una pregunta al doctor Sillier, y también el doctor Williams puede ofrecer su opinión, porque muchas cosas se están estudiando, los estudios están saliendo ahora. Doctor Sillier, en su experiencia, ¿cómo usted vislumbra qué otros efectos neurológicos permanentes con esta pandemia, este COVID, se están presentando o se van a seguir viendo post-COVID, después de la enfermedad? ¿Qué experiencia usted tiene? ¿Qué idea usted tiene con relación a secuelas neurológicas que se está hablando mucho en las últimas semanas, meses? Indudablemente, las secuelas neurológicas serán producto, en gran parte, de ese severo estrés que estamos viviendo. Ese severo estrés daña neuronas. Entonces yo señalaba que las depresiones, el Parkinson, el Alzheimer, todas las enfermedades degenerativas que se presentaban antes a los 80, 70 años, se están presentando en pacientes de 50 y 60 años temprano. ¿Qué le está pasando al cerebro? Que ese estrés severo está destruyendo neuronas, está induciendo toxicidad cerebral, y lógicamente ahí se va todo. Entonces, innegablemente que eso en el aspecto puramente degenerativo. Tengo pacientes que han hecho pequeños infartos cerebrales, pero con una expresión clínica no correspondiente al área lastimada. O sea, ¿qué razón? ¿Por qué este paciente tiene un infarto pequeño en áreas tal vez silentes y tiene manifestaciones de afasia? ¿Qué pasa ahí? Ahí ha habido lo que se llama una cierta forma de encefalitis que no conocíamos con este virus. Entonces, los derrames cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades degenerativas, los trastornos de atención y de conducta, la depresión con todas sus secuelas van a aumentar producto de esta pandemia. O sea que la muerte cerebral neuronal se ha acelerado como consecuencia de la hiperactividad generada por la enfermedad. Y no solamente en personas de 50 años, sino que mi última paciente en esta semana es una persona de 30 años de edad y tuvo la enfermedad hace 6 meses y todavía sigue teniendo problemas de memoria, todavía sigue teniendo problemas del sueño, todavía sigue teniendo problemas de fatiga que no se desaparece. Y ahora incluso tiene problemas durmiendo con la respiración porque tiene un sentido de sofocación, por lo cual vamos a tener que hacer un estudio del sueño para ver qué es lo que está pasando ahí, si necesita tratamiento, porque muy probablemente esté sufriendo hipoxemia nocturna, lo cual acelera el daño cerebral. Y eso es si le pasa a una persona de 30 años ahora, en 20 años, ¿cómo será esta persona? Exacto. ¿No? Sí. En 20 años tendrá Alzheimer y estará demenciada totalmente. Exacto.
O sea, ese es el problema, que las secuelas no se conocen porque no hemos tenido el tiempo suficiente para ver todas las consecuencias del problema. Sí. Pero antes se creía que el virus tenía una predilección particular de pulmón. Ya sabemos que el pobre cerebro también sufre. No igual que el pulmón, pero casi parecido. Con esas secuelas que tú dices, Carlos, del fenómeno de qué deja, no sabemos todavía. No, porque no hay tiempo para saberlo. No hay tiempo para saberlo. O sea, y la otra cosa es que quizás la ventaja o la silver lining, como decimos, es que el daño cerebral parece que es un poquito menos frecuente que los otros órganos. Sin embargo, depende de la edad de la persona, porque hay personas que sufrieron el COVID al principio, que tuvieron que aprender a caminar de nuevo. Sí. Y que todavía siguen en rehabilitación. Increíble, sí. Doctora Carmen, ¿alguna otra pregunta para el doctor Sillier? Sí, le comentaba al doctor Sillier, nosotros hemos cuidado a muchos. ¿Quién nos está cuidando a nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros, los profesionales de la salud, para cuidarnos a nosotros? Estamos comenzando ya la segunda ola y no hemos salido del trauma de la primera. Ahí leía que un 30% de los residentes de medicina allá en Estados Unidos están sufriendo depresión. Claro. Me gustó el número. ¿Qué tú sabes de eso, Carlos? O sea, el número para mí fue espantoso. La depresión y la ansiedad, yo no sé cuál es primero. La ansiedad se manifiesta más fácilmente que la depresión porque lamentablemente con el trabajo que nosotros hacemos, la depresión es mascada y la gente no la reconoce como tal al principio. Sí, sí. Te toma más tiempo para ser diagnosticada. Entonces, eso ahora está interfiriendo en el trabajo que se está haciendo. Los médicos, algunos han cometido suicidio, otros se han muerto con la enfermedad. Yo conozco de 2 personas jóvenes que cometieron suicidio como resultado del trauma que tuvieron, del post-traumatic stress disorder que tuvieron como resultado de tratar a esos pacientes enfermos. O sea que hay muchas consecuencias que están más allá de la simple infección. Quiere decir que hemos ido a una guerra, a una batalla, mejor dicho, sin saber a qué íbamos. No. Y ahora, no sé si lo saben, pero se van a comenzar, la vacuna refrigerada se va a comenzar a aplicar aquí el lunes. Sí. En una semana o 2 se va a aprobar la vacuna que no requiere refrigeración, que yo creo que será la que más posiblemente se pueda adaptar a los países nuestros, porque es más económica y no tiene tantos requisitos de manejo. No, y tú sabes, Carlos, la gran dificultad que tenemos en República Dominicana y todos los países pobres, ¿no? De esa cadena de frío. Exacto. O sea, sí. Que es difícil. O sea, que la otra vacuna quizás sea más aceptable y se pueda generalizar más rápido en los países como el nuestro para que la gente pueda usarla más rápidamente. Nosotros Sin embargo, yo voy a comenzar a tener la vacuna en una o 2 semanas. Yo voy a recibir la vacuna, la Pfizer, que es la refrigerada. Sí. Sin embargo, doctor, muchos profesionales de la salud aún insisten en que no están dispuestos a ponerse la vacuna, ¿Sí? aunque están en riesgo. Yo lo sé, pero para mí, hasta que no se pruebe lo contrario, yo voy a seguir advocando por la vacuna. Sí. ¿Y tú? ¿Qué tú piensas, Sillier? No, fíjense bien, ¿qué pasa? Sucede, todavía no entiendo cómo una vacuna le puede quitar a una persona la memoria, lo puede convertir en autómata, lo puede convertir en una... No es posible. No. O sea, la vacuna dará reacciones alérgicas o reacciones, pero no es verdad, o sea, no es posible. No. Eso de que esto se hizo para que se dé una codificación cromosomática del hombre de nuevo, no. Para mí todo eso es fantasía del siglo pasado. Tú sabes que la tecnología y los avances de comunicación que tenemos han sido muy buenos para el desarrollo, pero también han sido muy perjudiciales. Y el exceso de comunicación, como tú dijiste, está haciendo tanto daño como la falta de comunicación. Y la gente ha creado su propia ilusión. Entre el temor y la rapidez en que se ha desarrollado el desconocimiento, se nos ha nublado la razón.
La base científica que tenemos. Es imposible que tantas personas involucradas en producir una vacuna le vayan a imponer un chip o le vayan a poner, como dice el doctor, o algo que le vaya a usted a hacer algo, controlar el pensamiento. Sí. Hay que saber todos los controles que debe de pasar un medicamento para lograr hacer primero testeado y luego aprobado. Sí. Hay que decirle a la gente que la vacuna, este tipo de vacunas es diferente de las vacunas tradicionales que hemos conocido hasta este momento. Que no es como cuando se hicieron la primera vacuna del polio o del sarampión, que se utilizaban órganos, la estructura general del virus. En esta situación, debido al avance tecnológico, se ha hecho una acelerada reproducción del material genético del virus a través de la bioingeniería, lo cual no quiere decir que es una cosa mala, sino que es una técnica diferente y más rápida de producir la vacuna. Ahí Carlos llegamos. tiene alguna pregunta por eso. Sí. ¿Quién? Carlos Ramírez. Carlos Ramírez. Al doctor Ramírez, ¿usted quería participar? No, parece fue que movió la mano. Okay. Sí. ¿Alguien más? Está abriendo el micrófono, restituya. El micrófono. Adelante, doctor Ramírez. Ok. Puede abrir el micrófono que no se le escucha, doctor Ramírez. Está abierto ya. Ok. Sí. Estoy bastante de acuerdo con el doctor Carlos Williams. Mi tocayo, nos ha tocado vivir precisamente en una época donde las vacunas tradicionales no juegan un papel porque estamos contra el tiempo. Resulta que esta vacuna es a mRNA, o sea, tiene un detalle que no tenían la demás vacuna. Esta vacuna, cuando entra en su organismo, en su cuerpo, va a actuar directamente a nivel del citoplasma, poniéndose en contacto con la enzima polineurasa. Esa reacción mRNA polineurasa hace entonces que la vacuna sea más viable cuando tiene que entrar directamente hacia el núcleo y hacer contacto con lo que está siempre oculto, que es el DNA. Cuando esta reacción mRNA polineurasa entra al núcleo, sale del núcleo con la información, como dijo bien Carlos Williams, de manera sintética, va y viene ahora hacia el citoplasma, bloqueando precisamente la reacción bioquímica del virus. Entonces el virus queda imposibilitado de actuar, no puede usar su propia personalidad. ¿Cuál es su propia personalidad? Su material genético va a quedar inhibido, es decir, imposibilitado de actuar. Y a veces, ahí estoy de acuerdo con el doctor Sirier, por ejemplo, cuando leí la novela de la creadora de Frankenstein, me dio precisamente una ansiedad porque veo cómo profesionales de la salud están motivando una serie de intervenciones que crean pánico y no crean la felicidad. Es decir, que la dopamina disminuye bastante con estas intervenciones, que va a ser una vacuna, que va a tener una antena, que aquello, que no. Yo dije, pero ¿qué es esto, Dios mío? Y el exceso de información es precisamente lo que está causando todo esto. Finalmente, quiero intervenir también de que el virus, cuando actúa a nivel pulmonar, lo hace de una manera muy severa, pero más aguda, es más aguda. Es decir, una encefalopatía ya vendrá por los problemas neuronales que ha causado a nivel del sistema nervioso central, pero a nivel pulmonar ya cuando produce disminución de la functional residual capacity, disminución de la oxigenación, de la oxyhemoglobin, en fin, todo esto tiende como resultado a que el paciente no pueda oxigenar y de manera muy rápida estos pacientes desarrollan una inflamación muy severa con un síndrome agudo de ARDS, y esto hace que el paciente sea ventilado de manera mecánica. Muchos de estos pacientes quedan con secuelas, como bien dijo Carlos, porque también se produce mielitis, y es parecido, casi parecido, como si fuera un Guillain-Barré, pero no es Guillain-Barré, porque los pacientes salen del Guillain-Barré, pero no salen de esta mielopatía que causa precisamente el coronavirus. Y quiero que tanto Sirier como Carlos Williams intervengan en esto, porque tuvo un paciente precisamente con una mielopatía y el paciente quedó con una cuadriplegia. Entonces, conectado a su ventilador, pero lamentablemente no puede hacer uso de lo que le dio esa particularidad al hombre
de ahora estar caminando y de usar los 4 miembros cuando vino de sus estadios allá en la prehistoria. Entonces, yo quiero que tanto usted, Silie, como Carlos Williams intervengan en la mielopatía. Esa inflamación de médula es irreversible, porque hasta donde tengo lo que he visto como testigo es que lo deja de manera irreversible. Gracias, muchas gracias. Perdón, Carlos, permítame. Sí. Fíjate bien, doctor Ramírez, Carlos Ramírez. Sí, Carlos Ramírez. Los casos de mielitis transversa han sido muchos. Esa mielitis transversa es coger una navaja bien y darle un corte a la médula. Es un corte, es un daño severo, y se han reportado muchos casos por el virus de la mielitis transversa. Entonces, esas son las consecuencias graves de daño medular. Y la otra cosa es que penosamente este es un virus homosexual. Le da a todo el mundo. Es una predilección masculina. Mi tesis, hace muchos años atrás, cuando Mario Tolentino me ayudó a hacerla, fue sobre la mielitis transversa. En esa época, hace muchos años, se conocía el HTLV1, que es familia del HIV, pero que no tiene las mismas características. Y la transversa japonesa, que había un virus en Japón que creaba también muchísimas mielitis transversas. Las mielitis transversas, como él mencionó, en muchos casos pueden ser irreversibles, y si no son completamente, son parcialmente irreversibles, para responder a la pregunta que él hizo. Sí, ok. Creo que es un tema de una sesión completa. Exacto. Para luego ahora del neurólogo. No, vamos a tener que salir de aquí para irnos a nuestra casa a discutir ese problema. Gracias por su paciencia, doctora Rodríguez. No, gracias. Hemos Gracias por el ampliado aporte. programa. Queremos dar saludos, sí, hasta los 2 maestros, como les dije. A la doctora Leonor Tavares, quien es miembro también de la directiva de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Tenemos también al doctor Geraldo Betances, la doctora Estela Soto de Argentina, al doctor José Ruiz, quien envió saludos al doctor Silie. Dice, saludos, primo. Sí. A Ani Batista, a Rosa, psicóloga, y a la licenciada Marianela Guzmán, quien es la directora de la Escuela de Terapia Física de la Universidad Católica Santo Domingo. Marta, también como siempre, nuestra fiel asistente y ferviente conocedora de Tenemos todo que lo darle un premio a ella. Colombia, sí. Ella se ganó un libro suyo, doctor Okay. Williams. Entonces, ¿Algo gracias, más, doctor señores. Restituyo? No, quería felicitar, agradecerle al doctor Silie, muy interesante, y ya yo veo que también, no sabía, parece que el doctor Silie tiene un gran entrenamiento en psicología, porque hizo una presentación con esos 8 consejos que nos dio para combatir el estrés en esta época de pandemia. Muy completo, lo felicito, y lo felicito por dar este apoyo a este programa. Antes de cerrar, quiero recordarles que el próximo miércoles nuestra asociación, a través del programa que coordina el doctor Williams, miércoles a las 8 de la noche, hora dominicana, hora de aquí, 9 de la noche de Santo Domingo, vamos a tener un invitado que es el doctor Eliseo Guzmán, que va a hacer una conferencia de lo que es la hipertensión asociado con el trastorno del sueño, en este caso los ronquidos, y cómo eso afecta y aumenta la presión arterial. Ahí va a interactuar con el doctor Williams, porque como ustedes saben, el doctor Williams tiene entrenamiento también en trastorno del sueño, tiene una certificación, y es parte de los temas que él domina para este tipo de conferencias. Así que le agradecemos a todos ustedes, le agradecemos a la doctora Carmen, al doctor Williams por su entrada aquí, a Ramírez y a todos ustedes por estar en esta presentación. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gracias, José. Muchas gracias, José. Gracias a todos.